Hola, hola, ¿cómo están? Mi nombre es Marisol y agradezco que me estén acompañando de nuevo el día de hoy para poder platicar de distintos temas de ciencia espiritual, alquimia, misterios y esotérica en general. Ya sea que me estén escuchando aquí en el canal de YouTube o en la plataforma de Spotify, estoy muy contenta de que estén aquí conmigo. Sé que les puse en la publicación de la semana pasada, dado que no había subido videos al canal 2 miércoles y van a ser dobles en esta ocasión. Sin embargo, preferí elegir un tema que es un poco más amplio y subirlo en este día. El tema del día de hoy es el origen estelar, la estrella de donde provenimos. En el canal ya hemos platicado a grandes rasgos sobre algunos puntos de este tema, de cómo nosotros somos seres cósmicos, que estamos encarnados en este momento en un cuerpo. Sin embargo, la cosmovisión de este canal es que somos seres más allá de solo el plano físico. Por ello me gustaría empezar a integrar información un poco más amplificada sobre el tema del cosmos, es decir, mucho de lo que a veces buscamos es saber nuestro propósito en la vida. Es decir, en esta esfera donde estamos habitando, la Tierra, pero partir desde la cosmovisión justo de que somos seres cósmicos, seres que tenemos capacidades multidimensionales. Aún habitando la materia podemos activar nuestro cuerpo de luz con un proceso alquímico que hay que realizar, pero tenemos esa capacidad de integrar dimensiones en nosotros, no solamente la dimensión del plano físico. Entonces, esta cosmovisión partiría desde que somos conciencias que han encarnado en distintas ocasiones, ya sea en esta esfera, en este planeta, o en otras, o incluso en otras densidades, no necesariamente en la tercera, cuarta dimensión, que es la que habitamos en la actualidad. Lo primero para contestar mucho de esta paradoja es saber de dónde vengo y recordar quién soy. El hecho de reconocer e integrar información de este tipo no es para nosotros olvidar que en este momento estamos encarnados aquí, en la Tierra y en un cuerpo físico, habitando un cuerpo material. Pero nos pudiera ayudar a guiarnos en el camino de reconocimiento de nuestro ser. Entonces, habría una pregunta muy importante que hacernos. Daría paso a preguntarnos: ¿qué es el origen estelar? Primero me gustaría partir en anclar algunos conceptos. Nosotros como conciencia somos un fractal de la gran conciencia, del gran espíritu, Dios, la singularidad, como cada quien reconozca a ese primer gran impulso, que van cayendo a través de las densidades con la finalidad de experimentarse a sí mismas. Es decir, estos fractales de esta gran conciencia van habitando a través de cada una de las densidades con esta intención de experimentarse y reconocerse. Voy a poner un mapa para poder desarrollar un poquito más mi idea. En el mapa podemos ver a la singularidad, al logos, al gran sol. Y de ahí, una vez que se cuestiona quién soy, da paso a los primeros fractales. Aquí lo pongo como 12 porque serían lo que conocemos como los Elohims, aquellas conciencias o seres que son reconocidos en distintas tradiciones como los Elohims, los arcángeles, esto que sostiene cuánticamente a el todo, porque de ahí empieza como la caída a través de las densidades
Y en estas densidades van habitando los fractales de conciencia. En las tradiciones del Kabbalah, en las tradiciones judías, a grandes rasgos lo que se explica es que los Elohims son estos seres, arcángeles, que son 12. Por ello muchos entienden o explican todo a través de 12 dimensiones. Sin embargo, el 12 se haría alusión a estas 12 conciencias, los Elohims, que sostienen cuánticamente a el todo y que de ahí tendrán una propia jerarquía que auxiliarán a los fractales de conciencia en su experimentación. Pero bueno, una vez que ya se emanan estas primeras 12 conciencias, de aquí, a través de las densidades, empieza la fractalización de la conciencia singular o de Dios, del Gran Espíritu, para experimentarse entre cada una de las densidades. No voy a andar ahorita cuántas densidades son, porque me gustaría avanzar en algunos temas. Sin embargo, ya hemos platicado y hemos visto un poquito ahí cuántas son las que pudieran ser. Pero en cada una de estas densidades existen sublogos que vendrían a ser un fractal del logos primario, del logos principal, del gran sol. Y estos sublogos dan paso a... son como núcleos. Si lo vemos a nivel de física, serían soles. Y estos soles son luz, tienen ciertas características físicas que permiten albergar vida, porque albergan planetas, los planetas a su vez albergan personas, seres, tanto de reinos animal, vegetal, mineral, los propios humanos, lo que conocemos aquí en esta esfera, pero en otras esferas también se alberga otro tipo de reinos que permiten la experimentación en muchos sentidos de las conciencias, no solo de la conciencia humana. Y estos sublogos serían este fractal, que se fractalizan a su vez para albergar o permitir que las conciencias se experimenten. La finalidad de todo sería esto, la experimentación en un sentido de reconocimiento, de emprender ese camino de entendimiento de quién soy. La gran paradoja inicial por la cual, a través del principio del mentalismo, la propia singularidad comenzó su proceso de experimentación. Entonces, las densidades de conciencia van desde la más cercana a la singularidad hacia abajo. Y la intención sería que dentro de nuestro propio proceso como conciencias comencemos un viaje de ascensión, es decir, un viaje de regreso a casa, porque la intención es poder ascender. Si nosotros actualmente habitamos en una densidad muy densa, como la tercera o la cuarta densidad, que todavía es un poquito más densa, más material, no necesariamente quiere decir que este sea nuestro origen estelar. Pero hay alguna razón por la que nosotros elegimos estar en este momento, aquí, ahora, en esta esfera, para poder integrar cierta información en nuestro proceso como conciencia. Entonces, este mapa a grandes rasgos sería nada más como para entender un poquito cómo es que se integran este logos principal, que es el gran sol, la singularidad, y de ahí se fractalizan en sublogos o núcleos, que a su vez se fractalizarán en esferas, y estas esferas en reinos, en personas, etc. Todo en el cosmos es un fractal de conciencias. Recuerden que desde la antroposofía estoy utilizando estos conceptos, o sea, me refiero a conceptos que se utilizan desde esta cosmovisión y que son, es decir, el término de densidades
yo lo utilizo porque estoy aludiendo a esta cosmovisión. Pero algunas personas lo pueden identificar o reconocer como dimensiones, aunque en mi opinión este término se puede confundir un poco porque, por ejemplo, en nuestra densidad, donde habitamos aquí en esta esfera, que es tercera, migrando hacia cuarta densidad, que es donde estamos, existen a su vez varios planos llamados dimensiones, que es donde nosotros transitamos entre estar encarnados y nuestro regreso a nuestro sol, a nuestro sublogos, es decir, a nuestro sistema de origen. Para ampliar un poco más, si nosotros estamos habitando aquí en esta tercera, cuarta densidad, existen dimensiones que no precisamente percibimos con el cuerpo físico y que es lo que muchas veces llamamos como el plano astral o el plano donde habitan los no encarnados, etc. Estas dimensiones o planos están aquí, están en esta densidad, pero serán como capas de las densidades. Y estas dimensiones son lo que nos permiten percibir la densidad como tal. Por ello, yo no utilizo el término de dimensión para referirme a estas densidades donde nosotros habitamos, porque puede ser un poco ambiguo. Por ello, densidades serían aquellos grados de conciencia que nos van acercando hacia el retorno a la fuente misma, es decir, a la singularidad. Es ese proceso de ascensión como conciencias, y por ello en la densidad más material, que sería esta, la tercera, las pruebas son más complejas, porque mucho de lo que tenemos que integrar y trascender es para este proceso de nuestro ser, o sea, de poder transitar los primeros chakras, las primeras densidades, y es un proceso que nos lleva eones de tiempo. Podemos estar en una rueda del samsara por mucho tiempo aquí, en esta misma esfera, en esferas similares con tercera densidad, con la intención de integrar cierta información, pero no precisamente es nuestro origen estelar, sino son esferas que nos permiten tener una experiencia para integrar cierta información a nuestra conciencia. Una vez que vemos este punto, pasaríamos a recordar que la singularidad, Dios, el Gran Espíritu, el Sol Central o el Logos, utilizo todos los términos porque es lo mismo, engloba lo mismo, sin embargo lo vemos desde aspectos diferentes. Es decir, si me refiero a Logos, lo estoy viendo para describir el Sol Central y las densidades, o Dios a algo más profundo, o la singularidad en términos físicos. Por ello es que siempre digo como muchas formas de lo mismo. Pero bueno, para no perderme. Esta conciencia primaria, es decir, el gran Sol Central, en términos físicos, como les comentaba, y metafísicos, va dando paso a una fractalización que serían los sublogos, que son aquellos soles que albergan a los sistemas estelares y a su vez albergan planetas o esferas planetarias, y a su vez albergarían estas esferas conciencias de distintos reinos. Por ejemplo, aquí en nuestro sistema solar, que está un sol, un sublogos, nuestro Sol tiene distintas esferas, ya sea las esferas que vemos o las que aún no percibimos por su nivel de vibración. Existen estas esferas, pero en cada una hay distintas conciencias. Por ejemplo, aquí en la Tierra hay reinos, está el reino animal, que son un tipo de conciencias, el reino vegetal, que son otro tipo de conciencias, los humanos, que somos otras conciencias, el reino mineral, etc.
hay muchas conciencias que se están experimentando bajo la misma esfera, que cada una es un fractal, tiene como su individuo, pero a la vez está habitando también un colectivo, porque son parte de esta esfera, que esta esfera, si la integráramos a todas las demás, harían como un grupo que pertenecerían al sublogos y así, eso sería la fractalización. Por ello, desde el primer gran impulso donde la singularidad se reconoce y se pregunta ¿quién soy?, comienza la experimentación de sí misma en fractales a través del cosmos. En cada densidad, los sublogos emanan a nivel etérico núcleos o conciencias que tuvieron ese primer destello, ese primer impulso en algún punto. Y a su vez, de acuerdo a cómo vamos cayendo entre densidades, la fractalización es mayor. Bueno, voy a ampliar un poco aquí con el ejemplo del mapa que pusimos en el punto anterior. Si vemos la singularidad o el sublogos, ahorita me voy a referir en términos de logos y de sublogos. El logos principal, el gran sol central, tuvo una emanación, una fractalización de 12 conciencias, que son los Elohims, los que sostienen etéricamente, cuánticamente, el todo. Si vemos, son pocos. Estos a su vez se fractalizan, y a su vez se fractalizan y se fractalizan y así. Mientras más vamos cayendo entre densidades, mayor es la fractalización, es como si replicáramos algo. Por ello, en esta densidad, en la tercera, somos demasiadas conciencias, porque somos un fractal del fractal del fractal. A pesar de que cada uno es una conciencia en sí, es parte de lo mismo. Y mientras más nos acercamos a la materia, el fractal es mucho mayor. Por ello, en la materia, las almas permitirían, en conjunto con 7 cuerpos más, o más bien, con 6 cuerpos más, permitirían albergar dentro de un cuerpo físico, mental, astral, etérico, tal, a una conciencia. Y somos muchos, conforme vamos ascendiendo, nos vamos como desfractalizando. Es decir, aquí ahorita en la materia somos no sé cuántos millones de personas en esta esfera, pero si vamos ascendiendo, la cantidad de personas, por así decirlo, es mucho menor, porque la conciencia se va unificando y no requiere un gran número de fractales de la conciencia como tal. Esta palabra de desfractalizando, por así llamarlo, sería como ese proceso de ir regresando hacia la unidad, es decir, volver hacia el origen, hacia la singularidad, hacia nuestro logos principal. De allí partiría esta frase que escuchamos en los libros de la Ley del Uno y que hemos escuchado actualmente en muchas personas que comienzan como a hablar de ello. Todos somos uno. Y esto sería algo más profundo. Esto se refiere en términos estrictos a nuestro ciclo de ascensión, a ese proceso de regresar a la singularidad para ser uno con el todo. Pero antes debimos de haber experimentado la individualidad y el reconocimiento en el experimentarnos entre densidades. Suena muy sencillo el decir todos somos uno, porque sí, en realidad seríamos uno porque somos la singularidad experimentándose a sí misma. Pero ahora en la materia estamos habitando un ser que nos permite experimentarnos tanto en lo individual como en lo colectivo. Por ello, no podemos perdernos simplemente en decir, yo soy uno con el todo. Sí,
Sin embargo, tienes que reconocer tu individualidad porque eso es lo que te va a permitir el reconocimiento de tu ser y el recordar quién eres, el contestar esa paradoja. Como se explicaría en el principio hermético como es arriba, es abajo, que es la correspondencia, si la singularidad tuvo ese gran cuestionamiento de preguntarse quién soy, nosotros como fractales de la misma tendríamos ese mismo proceso de experimentación, esa paradoja que contestar de quién soy y experimentarnos a nosotros mismos, así como la singularidad o el logos o el sol central se está experimentando a sí mismo, nosotros somos un espejo. Estaremos pasando por un proceso, pero de acuerdo, perdón por el ruido de fondo, de acuerdo a la densidad que estemos habitando en este momento. Es un espejo que se está replicando en esta densidad con otras dimensiones, porque aquí hay tiempo, espacio y por eso lo percibimos distinto. Sin embargo, es lo mismo, es el mismo proceso de experimentación. Ahora que ya platicamos un poco sobre lo que son densidades, sobre lo que es el término de logos y sublogos, podríamos contestar un poco más la pregunta. Entonces, nuestro origen estelar sería el punto donde nuestra conciencia tuvo ese primer impulso, es decir, aquel espacio, y lo digo entrecomillado porque entre más ascendemos entre conciencias, las dimensiones no se perciben así. Aquí en tercera densidad, cuarta todavía, podemos percibir el tiempo y el espacio, pero conforme ascendemos, estas dimensiones se disipan y hay más dimensiones en el sentido de que ya no lo percibimos igual. Por ejemplo, en quinta densidad, muchos le llaman el tercer acto, que es una dimensión encima de una dimensión. Entonces ya no percibiríamos como aquí un tiempo y un espacio. Pero bueno, no me quiero perder. Este origen estelar sería ese espacio de donde provenimos, la densidad donde emanó nuestra conciencia, nuestro núcleo, el sublogos que nos vio nacer y al cual regresaremos después de dejar la vida física, si es que cruzamos el túnel, porque hay que recordar que una vez que dejamos el cuerpo o que termina nuestro ciclo de vida, nos desacoplamos del cuerpo físico y del resto de cuerpos y comenzamos un camino para cruzar un túnel, lo que llaman el túnel de la luz. Ese túnel es como una trascendencia, es dejar la materia. Y el dejar la materia nos permitirá cruzar este túnel de la luz que nos llevará de regreso a nuestra estrella de origen, es decir, a nuestros sublogos que nos vio nacer, que nos vio emanar por primera vez. De allí es que muchas personas actualmente en esta era de las revelaciones y donde el velo se está aligerando, tengan esos destellos, esa nostalgia o hasta información de su origen cósmico. Voy a poner algunos ejemplos para ampliar un poquito más la idea. Muchas personas pueden reconocer o resonar que tienen como cierta afinidad a la constelación de Canis Mayor, donde existe Sirio A, Sirio B, etc. O a la constelación de Orión, donde está Rigel, Alfa Draconis, etc. O a Andrómeda. O a otra constelación que ahorita se me fue su nombre, pero que tiene una esfera que se llama Arcturus, o a la constelación de Antares. Es decir, pueden resonar con ciertas cosas que no entendemos el por qué, pero que nos sentimos como atraídos, o hasta pueden saber su origen estelar. Pero más allá de la raza, porque mucha gente lo reconoce como razas, por ejemplo,
los arturianos, los andromedanos, los sirianos, los de Orión. Más allá de la raza es el sublogos, o sea, es decir, el Sol, que sostiene esa constelación, ese sistema solar, esas esferas de conciencia, esas esferas planetarias. Y usando estos ejemplos, alguien puede tener su origen estelar en Sirio B, es decir, esa esfera físicamente que habita en una densidad alta. Ahorita no me gustaría ahondar sobre eso porque vamos a ir avanzando en los temas, pero Sirio habita en una de las densidades más altas de conciencia. Entonces, si alguien tiene su origen estelar ahí, no necesariamente solo habitará esa densidad o esas esferas. Puede irse experimentando hacia abajo, es decir, hacia una cuarta densidad, tercera densidad, y la intención sería como ir integrando información o dar algún servicio, pero sea cual sea la intención por la que encarnamos, todos tenemos un propósito individual y colectivo de recordar quién somos. Y ese es nuestro propósito de vida, porque permitirá reconocerte como conciencia en sí. Entonces, cada uno tenemos una historia cósmica detrás de nosotros distinta. Hemos encarnado a través de distintas densidades, de distintos sublogos o sistemas, de distintas esferas incluso, porque el camino es distinto en cada conciencia y tiene detrás historias a través de muchos puntos del cosmos. Por ello a veces reconocemos o resonamos con cierta información que se nos hace como conocida, porque es parte de nosotros mismos, es información que habita en nuestro ser. Saber de dónde vienes te puede ayudar en el proceso de reconocimiento, de discernir de la ilusión, pero sin olvidar que en este punto estamos aquí, es decir, en la materia. Y no hay que salir de ningún lugar, en el sentido de que muchas veces nos referimos a salir de la Matrix. No hay que salir de la Matrix como tal, sino aprender a sentirnos cómodos en la materia, trascender la materia, cruzar la marca de la bestia e integrar todo lo que aprendimos en este proceso. Porque el salir de la Matrix no tendría sentido porque elegimos nosotros encarnar por alguna razón, para entender e integrar cierta información. El cruzar la marca de la bestia sería a nivel del chakra de nuestro templo de Salomón, los 3 primeros chakras, es decir, el impulso primario, el sacro y el plexo, que es la polaridad femenina, la masculina, e integrar esta información a nivel de la materia. Entonces, nosotros estamos aquí en una tercera, casi cuarta densidad, la Matrix, lo que le llaman muchos, pero la Matrix es este campo perceptual que nos permite como experimentarnos en la materia. Esta latiz de conciencia donde nosotros podemos ver materializado físicamente todo aquello que creamos en el éter, y que a través de la percepción nos permitirá experimentar aquí, en la materia, en la Matrix. Por ello, no tenemos que salir de la Matrix, tenemos que aprender a estar cómodos en la materia, a transitarla y a cruzar la marca de la bestia. Es decir, graduarnos, cruzar las 3 primeras esferas energéticas, que serían los 3 primeros chakras, y poder acceder al cuarto chakra o a la cuarta densidad, que es el corazón, que es el proceso en el que nos encontramos actualmente como esfera, como colectivo y como individuos. Y el graduarnos sería como ascender hacia la siguiente esfera, no esfera planetaria, sino la siguiente esfera de conciencia, que sería la siguiente densidad, la cuarta densidad.
Parece fácil, pero es un proceso que puede llevarnos encarnaciones y encarnaciones. Y esto a través de muchas esferas, no necesariamente solo de la Tierra. Por ejemplo, aquí en nuestro sublogos, o sea, en nuestro Sol, que sostiene a un número de esferas planetarias, tanto las que vemos físicamente como las que aún no alcanzamos a percibir por su nivel de vibración, pero podemos ir encarnando en distintas esferas con la finalidad de integrar información. No necesariamente aquí en la Tierra, sino puede ser en Venus o en lo que fue Marte en su momento. O sea, vamos cambiando entre esferas con la finalidad de avanzar en nuestro proceso de ascensión como conciencias. Y a su vez, avanzar en este camino de experimentación de nuestra conciencia para poder como integrarlo y ascender. Integrarlo y ascender. Esa sería como la finalidad. Pero entre cada uno de estos ciclos que vamos viviendo, nosotros regresamos siempre a casa, a nuestra estrella de origen, a nuestros sublogos. El origen estelar sería entonces tu casa, tu estrella, ese sublogos donde ocurrió ese primer impulso de tu conciencia y al cual volvemos después de acabar un ciclo, es decir, una vida, una encarnación. En cada uno la historia es muy distinta, porque nuestro origen estelar es diferente y las esferas, las densidades donde hemos encarnado son distintas para cada conciencia y venimos de puntos distintos del cosmos. Pero al final todos tenemos el mismo camino, que es regresar a la fuente, a la singularidad, a la unidad, ya sea que tu origen estelar sea en tercera densidad o en quinta, y estés habitando ahorita otra densidad, otra esfera, pero vamos por el cosmos integrando información a nuestro ser para nuestro proceso de ascensión. Este será el primer video para poder entender un poco cómo es que se estructura las conciencias en el cosmos y de dónde venimos cada uno como conciencia, el origen. Porque de ahí dará paso ya a integrar un poco más de información como las razas estelares, pero esto hablando a nivel ya físico. O sea, nosotros como ahorita habitando en la Tierra, nos podrían decir la raza terrestre. Sin embargo, como conciencia somos más que eso. Yo puedo estar ahorita habitando esta raza, hablando en términos como epigenéticos. Sin embargo, no es lo que soy precisamente, porque puedo yo estar habitando este cuerpo. Ahorita soy un humano que se reconoce en esta esfera, que está integrando información, pero mi historia va mucho más allá y mi origen también. Entonces, primero sería como entender e integrar esta parte y posteriormente en otros videos ya hablar un poco más sobre razas estelares, no con el sentido del hipermaterialismo, es decir, de hablar que hay extraterrestres allá afuera o aquí en la Tierra. Como tal, nosotros podemos tener un origen estelar, pero eso no me hace un extraterrestre. O sea, yo ahorita estoy habitando la Tierra. Soy una conciencia que tiene un origen, sin embargo estoy habitando la Tierra, estoy habitando un cuerpo humano y en este momento soy humano, independientemente del origen estelar. Aunque mi origen sea andromedano, no soy un andromedano en este momento. Soy una conciencia que está habitando un cuerpo físico en la Tierra, en esta esfera, y que se está experimentando a sí mismo. Aunque mi origen, aunque mi núcleo, que mi conciencia provenga de un punto del cosmos. Esto es bien importante porque el enfoque que a mí me gustaría darle no es desde el hipermaterialismo, es decir, entender que todos somos extraterrestres aquí habitando la Tierra, porque en teoría, pues sí, todos tenemos orígenes estelares distintos, sin embargo estamos aquí,
en la materia, estamos en esta esfera con la intención de poder habitarla, de poder experimentarla e integrar lo que nos permita este proceso, que es, a mi parecer, complejo, porque la materia es compleja, pero es también bello, tiene sus ventajas el poder experimentar ciertas cosas en esta densidad de conciencia. Entonces, en videos posteriores vamos a hablar un poco más ya sobre las razas estelares, lo que son los grises, desde la apreciación de la antroposofía, y ampliar un poco más sobre temas cósmicos. Como siempre, les agradezco que estén conmigo aquí el día de hoy. Les recuerdo los días que subo contenido. Son los días miércoles y había estado fuera por temas médicos, pero tenía ya como muchas ganas de poder estar aquí, de platicar. Recuerden que a mí me agrada mucho que me puedan dejar sus comentarios, que me den retroalimentaciones, que me puedan expresar sus propias opiniones de lo que piensan sobre el tema, sus propias experiencias. Pero les agradezco mucho que estén conmigo aquí escuchándome. Les mando mucha luz y nos vemos pronto.